¿Se escucha? Sí. Bien. Yo les voy a comentar lo que se ha avanzado hasta el momento en nuestro país en lo que es cancro del girasol. Por diaporte, que es el nombre que le damos hoy a la enfermedad que antes le llamamos FOMOPSIS hace un par de campañas atrás. Es un trabajo donde van a ver información de distinta gente, distintos grupos, que vamos a sintetizar en estos 20 minutos. El cancro del girasol comienza con un síntoma como el que se ve acá. Esto se da porque la infección se da a nivel del borde de la hoja, a partir de la agutación que se produce en el borde de la hoja o el rocío. A partir de ahí el hongo infecta y empieza a moverse hacia la nervadura. Luego de que llega a la nervadura, sigue el camino y entra al tallo. Cuando genera infección en el tallo, forma este cancro, que es el que le da el nombre a la enfermedad del cancro del tallo. Y una vez que infectó ahí, como infecta en forma interna en el tallo, vamos a empezar a ver otro tipo de síntoma que no es igual al de abajo. Si miran, hay diferencias en la sintomatología, que este se da rápidamente una vez que empieza a formarse este cancro. A partir de este cancro hacia arriba, la mayoría de las hojas van a tener esta situación y ese secado anticipado. Eso se va a dar a nivel de planta desde la posición del cancro hacia arriba, como ven acá, y van a tener varias hojas del mismo lado donde se formó la mancha o cancro en el tallo. Hay otra situación que es la infección en capítulo, que va a formar una forma de B o algunas otras variantes que les voy a mostrar a continuación. Y este cancro que se inicia antes en estado de estrella aproximadamente o estado vegetativo, pero lo vemos recién en floración, ese debilitamiento del tallo va a generar después una caída del lote antes de la cosecha en las situaciones más graves. A nivel de capítulo hay variabilidad en los síntomas. Esto lo primero que hicimos es mirar cuál de todas era producida por cancro y encontramos cancro en las tres. Entonces puede ser una mancha más oscura, redondeada, que uno a priori hubiera pensado en Rhizopus. Puede ser una mancha con centro en el pedúnculo del receptáculo, o puede ser la típica forma de B, que es la que vemos en general citada en la bibliografía. Esta enfermedad la podemos confundir con otro problema a nivel de hoja, cuando miramos hoja o secado anticipado, que es el verticillium. Este es el verticillium tradicional, con una necrosis internerval, le decimos, con un halo amarillento, y estos son los síntomas que les mostré recién para describir la sintomatología. ¿Qué diferencia vemos? Esta es bien internerval. Podemos tener en los dos casos un patrón de tipo vascular, que es mitad de la hoja enferma y mitad sana, pero verticillium siempre va a marcar un halo, o la mayoría de las veces, mejor dicho, va a marcar un halo bien definido, y cancro no lo va a mostrar. La otra diferencia es que en el caso de verticillium no vamos a encontrar lesión en tallo y en general vamos a ver las hojas de abajo afectadas y un gradiente que termina con hojas verdes arriba. En el caso del cancro del girasol, lo que vamos a ver es la situación inversa, hojas verdes abajo, en algún lugar, acá justo no se ve en la foto, que está el cancro, y de ahí hacia arriba las hojas secas. Por eso llama también más la atención y se ve de lejos con facilidad. A nivel de capítulo, la confusión puede estar dada por esclerotinia. En esclerotinia vamos a ver un micelio superficial de color blanco y esclerocio, que son cuerpos oscuros ahí. Y si damos vuelta al capítulo, lo miramos del otro lado, suele verse con facilidad un micelio blanco y algunos esclerocios puede ser también. En el caso de cancro no vamos a ver micelio y no vamos a ver esclerocio. La prueba de presionar con el dedo sobre la podredumbre también ayuda. Esta degradación de tejido es mucho más agresiva y degrada la mayoría de los tejidos, y esto nos va a costar perforar el capítulo con el dedo. En el caso del cancro, la lesión ustedes ven que llega donde entra el contacto con el aquenio.
Entonces hay una pérdida de rendimiento y de contenido de aceite en el producto, más allá de la infección en tallo que genera un secado anticipado. A nivel de tallo se podría confundir con la mancha o escudete negro por foma, pero esta es una lesión superficial que no afecta. Podríamos tener lesiones de esta acá y tener blanco la médula intacta, pero cuando tenemos cancro va a generar una infección a nivel interno, que es lo que nos produce el mayor daño comparativo. Siempre que tengamos cancro, el color puede variar. Hoy no varía mucho el color en Argentina, pero hay en otras regiones, en otros países se confunde más en la coloración. Lo que tenemos que mirar bien para discriminarlo es que esté la médula infectada, que haya síntomas en la médula. La pérdida de rendimiento que nosotros hemos evaluado ronda entre el 17 y el 44. Esto coincide con valores internacionales. Depende de la campaña, pero esto es una pérdida planta a planta. Seleccionamos plantas sanas y plantas enfermas y comparamos la pérdida de rendimiento. Es variable, pero podemos estimar alrededor de un 40-50% de pérdida de rendimiento. Eso nos sirve porque si tomamos incidencia, es decir, cuántas plantas tenemos afectadas, podemos estimar una pérdida potencial. A nivel de aceite es más variable que la pérdida de rendimiento, entre 4 y 22. Decimos que alrededor de un 15% de pérdida de rendimiento es lo que de pérdida de contenido de aceite es lo que tenemos. El hongo que estamos hablando le llamamos Diaporte lianti, la Asexuales Phomopsis lianti, y recientemente Mancebo y otra gente del sudeste ha detectado Diaporte gulliae. A nivel internacional, nosotros estamos hoy por hoy con estas dos especies, compartimos con Estados Unidos esas dos, y Australia no tiene la que tenemos nosotros como principal, que es el lianti, y sí tiene un abanico de especies un poco más extenso. El problema a nivel de epifitia comenzó en 2015, en zona de Pico y Trenkelauken. De ahí creció, y se distribuyó. En esta zona nosotros evaluamos tanto tallo como capítulo y vemos variabilidad entre campañas. La primera campaña tuvimos un 15% de incidencia, después alrededor de un 60%, un 10% y la última tuvimos muy poco. En capítulo, la primera no evaluamos, siempre tenemos alrededor de 70, 80 y la campaña pasada tuvimos algo menos. Esto es en girasoles para aceite y en confiteros también tenemos la misma información y fluctúa. El ciclo del confitero a veces ayuda a escape. De acuerdo al momento donde se da la infección, puede ser que no genere problema en la misma campaña por un acortamiento del ciclo o viceversa. Si la infección es temprana, tal vez los ciclos más largos pueden generar un plus de rendimiento. Esta es la situación de las últimas dos campañas. Nosotros tenemos algún foco. Los verdes son situaciones donde se detectó. Esta es la red SABE que está accesible online. Detectaron en Pico y detectaron algunos focos. Fíjense, esto es cancro del tallo. Lo dividen en cancro en tallo y en capítulo. Pero fíjense que hoy prácticamente está prácticamente toda la región girasolera. Podría sumar Huinca, que hemos detectado también acá arriba cancro. Prácticamente no tenemos área hoy en lo que es oeste arenoso y lo que es sudeste sin problemas potenciales de la enfermedad. Y estos cancro en capítulo también está presente. Esto es una luz amarilla, digamos que se prende en una zona grande y una región importante para la producción de girasol. A nivel de prevalencia, es decir, cuántos lotes hay afectados, en el sudeste es un trabajo también interesante que nos presentaron en la sesión de póster. Mancebo, Quiroz, Basalo, Rey y Troglia ven un aumento importante en la prevalencia y habrá que ver cómo continúa en las próximas campañas. Esto es una conjunción de las dos especies más importantes, pero ellos también detectaron que de las dos especies
Elianthi se lleva prácticamente la mayor parte de la cantidad de lotes infectados. Eso es importante porque puede haber diferencias en la genética en base a la especie. El ciclo del girasol, del ciclo del hongo, perdón, a partir de restos de cultivo se genera una espora que vuela fácilmente con el viento, se genera la infección que vimos en hoja que le mostré, llega al tallo, genera un cancro, de ahí genera un secado anticipado y puede ir en transmisión en semilla. No se ha detectado una importancia relativa relevante. Sí sabemos que sobrevive en rastrojo. Y sabemos también que hay hospedantes alternativos, o secundarios mejor dicho, donde tenemos nosotros en la zona oeste el mirasolcito, que es el Lianthus petiolari, donde vemos el cancro de la misma forma que lo vemos en el girasol. Y acá tienen en la banquina y en los caminos vecinales y en los lotes está el hospedante, o sea, eso nos asegura el inóculo para próximas campañas. En el caso de Gouliae, hoy por hoy no tenemos problema, como les decía, por lo que detectaron Mancebo y colaboradores, en cantidad de lotes afectados, pero nos abre una alerta porque se ha detectado un abanico de hospedantes secundarios más grande. Dentro de eso, esto a nivel, digamos, básicamente de información extranjera. Nosotros tenemos algunas de esas especies maleza donde se ha detectado. Entonces esto nos abre un gran signo de pregunta a ver qué va a pasar en el futuro, pensando en la sobrevivencia del agente causal. Para manejar la enfermedad sabemos que la genética es la principal herramienta, eso no tenemos dudas, por eso enfocamos mucho el esfuerzo en caracterizar la genética. Sabemos que los fungicidas pueden ser complementarios, hicimos algo en fungicida. Consideramos que deberían desarrollarse de modelo de pronóstico y la gente de Francia ha trabajado en rotaciones, densidad, labranza, nitrógeno y fecha de siembra, y alguna información también podemos extrapolar de eso. La pongo en menor importancia porque la posibilidad de bajar densidades no debería tener un impacto grande en la situación nuestra. Labranza, salir directa por este problema no es algo lógico en los ambientes arenosos. Y así puedo seguir con el resto de los factores. La caracterización genética está disponible online, no voy a detallar cada híbrido, pero todos los años se evalúa y todos los años se pone disponible. Le voy a acercar a Sahir por si alguno no lo tiene, los datos de las campañas para que lo pidan y lo puedan tener el que quiera. Eso es lo que se ve a nivel de genética, un híbrido susceptible en el mismo ensayo y uno de buen comportamiento. O sea, la genética genera diferencias importantes. A nivel de mejoramiento se está trabajando, y esto es simplemente para mostrar, tanto INTA como las empresas han empezado a trabajar hace unos años atrás, y lo que esperamos es que entre esos dos grandes grupos se genere la respuesta que necesitamos para tener mejoras en el comportamiento genético. En cuanto a control químico, está en desarrollo en Argentina. Ahora lo que les quiero mencionar es que son tratamientos antes de ver los síntomas. Hay antecedente de respuesta en Uruguay y nosotros vemos en los ensayos que hemos hecho respuesta a tratamientos reiterados, sobre todo en lo que es enfermedad y no tanto en rendimiento o en aceite. Pero vemos una ventana ahí para explorar y poder mejorar. A nivel de síntesis, sabemos que tenemos cancro prácticamente en La Pampa, oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba, básicamente Elianthi por los aportes que se han hecho en publicaciones recientemente. Los síntomas nos permiten identificar la enfermedad sin mucha dificultad a campo. Sabemos que la genética es el camino que tendríamos que seguir para manejar el problema y que los fungicidas, hoy no tenemos una ventana de recomendación, pero se está trabajando y tenemos cierta esperanza de que nos ayuden a complementar la genética. Muchas gracias.